Cada diciembre, la misma historia se repite. Una noche silenciosa, una estrella brillante, ángeles, reyes y un pesebre perfecto. Pero, ¿y si casi nada de eso ocurrió así? Esta no es una historia de fe, ni un ataque a la religión. Es un intento de reconstrucción histórica, separar el mito de lo que realmente pudo haber ocurrido en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Viajemos a Judea, siglo I. Una tierra ocupada por Roma, aplastada por impuestos y vigilada por soldados. Estaba gobernada por Herodes el Grande, un rey tan paranoico que mandó ejecutar a su propia esposa y a varios de sus hijos solo por miedo a perder el poder. Herodes no era una exageración bíblica. Era exactamente el tipo de hombre que Roma necesitaba para mantener el orden. En Ismundo, la palabra Mesías no significaba salvación espiritual, significaba liberación política. Un líder que expulsaría al imperio y restauraría el reino de Israel. Nadie esperaba un niño, se esperaba un guerrero. Muy lejos de Jerusalén existía Nazaret, una aldea tan pequeña e insignificante que ni siquiera aparece en los registros importantes de la época. Un lugar del que, según el desprecio popular, no podía salir nada bueno. Allí vivía una joven llamada María. No era princesa ni sacerdotisa. Era una muchacha pobre, probablemente adolescente, comprometida con un artesano llamado José. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. María quedó embarazada antes de vivir con José y en el siglo I. Eso no era un simple chisme incómodo. Era una condena social. Podía ser repudiada, expulsada o algo mucho peor. José tenía el derecho legal de denunciarla, pero no lo hizo, y ese solo acto, en silencio, salvó 2 vidas. Los evangelios explican este embarazo como un milagro. La historia, en cambio, solo puede decir una cosa con certeza. Ese niño nació bajo sospecha. Desde antes de respirar, su existencia ya era incómoda para las normas de su tiempo. El relato más conocido nos dice que José y María viajaron a Belén por un censo romano. Pero aquí es donde la historia empieza a crujir. Roma sí hacía censos, es verdad, pero registraba a las personas donde vivían, no en la ciudad de sus antepasados lejanos. Además, el censo que se menciona en los evangelios ocurrió años después de la muerte de Herodes. Los datos, simplemente, no encajan. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Belén? La respuesta es simple, porque Belén era la ciudad del rey David y el Mesías, según las profecías, debía venir de allí. Para muchos historiadores, el nacimiento en Belén no fue un hecho histórico, sino una construcción teológica. Jesús era de Nazaret, y Nazaret no servía para cumplir una profecía. Si nació en Belén o en Nazaret, tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero sí sabemos cómo nació, pobre, vulnerable y lejos de cualquier forma de poder. No hubo una posada llena ni un establo aislado como en las postales. El texto original griego habla de una cataluma, una habitación de invitados. Las casas campesinas del siglo I eran simples, de una sola estancia, donde la familia convivía con sus animales para protegerlos del frío y de los ladrones. El pesebre no simboliza abandono, sino la pobreza más cotidiana. En Jesús no nació solo, nació en una casa humilde rodeado de gente común. Y los primeros en enterarse no fueron sacerdotes ni autoridades, fueron pastores. En esa sociedad los pastores eran personas marginales, a menudo considerados impuros. Que ellos sean los primeros testigos no es ninguna casualidad. El mensaje es claro y potente. Este niño no pertenece al templo ni al palacio, pertenece a los olvidados. Para el mundo oficial no pasó nada. Roma no registró el nacimiento. El templo no lo celebró. Pero en el relato que se estaba formando, ese silencio era fundamental, porque lo que el poder no ve no lo puede controlar. Tiempo después, aparecen los magos. No eran reyes, y probablemente no eran tres. El texto los llama Magi, astrólogos persís, observadores del cielo. Eran sabios extranjeros. La famosa estrella que los guió pudo ser una conjunción planetaria, una supernova o simplemente un recurso narrativo. El texto no intenta explicar astronomía. Intenta decir que algo tan grande estaba ocurriendo que incluso los de afuera, los que no pertenecían a esa tradición, lo notaron. Herodes, sin embargo, sí entendió el peligro. Cuando escuchó la palabra rey, no se rió. Consultó, preguntó, fingió interés y luego reaccionó como siempre lo hace el poder cuando se siente amenazado con violencia. La historia de la matanza de los niños no aparece en los registros romanos de la época, pero encaja perfectamente con el carácter de un hombre que no dudó en matar a su propia familia. Histórica o no, la historia expresa una verdad profunda. El poder es capaz de matar incluso la posibilidad de perder el control. La huida a Egipto no es una metáfora espiritual, es una historia de refugiados, una familia cruzando fronteras para sobrevivir. Desde su mismo inicio, la vida de Jesús estuvo marcada por el exilio y la persecución. Después de esto, el relato se apaga. No hay detalles de su infancia,
No hay milagros documentados durante su niñez. Solo Jesús creció en Galilea, lejos del centro religioso de Jerusalén, lejos del poder político de los romanos. Creció como uno más históricamente. Esto es lo que podemos afirmar con mayor seguridad en Jesús. Nació pobre, vivió bajo ocupación romana y su origen fue socialmente incómodo. Nada de eso fue corregido o disimulado por los evangelios, porque simplemente no podía ocultarse. Los elementos sobrenaturales que conocemos no surgieron para engañar, sino para explicar, para responder una pregunta increíblemente difícil: ¿cómo alguien tan marginal llegó a cambiar el mundo? La respuesta fue: el relato no nació poderoso, sino que fue elegido por Dios. Más allá de la fe o de la incredulidad, la historia del nacimiento de Jesús transmite una idea peligrosa para cualquier imperio y para cualquier sistema de poder. La esperanza no pide permiso, no nace en palacios y no responde a las órdenes de los poderosos. Nace abajo, entre los olvidados, donde nadie está mirando. Tal vez nunca sepamos el lugar exacto, ni la fecha precisa de su nacimiento. Pero si sabemos esto, si Jesús hubiera nacido como un rey, con poder y riqueza, su historia habría terminado rápido, olvidada entre tantos otros príncipes. Nació como nadie. Y por eso, su historia 2000 años después todavía se cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesan estas reconstrucciones históricas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.